Esta es la entrevista en Maya FM, primera emisión. Y el día de hoy me da mucho gusto poder saludar vía telefónica a la psicóloga Marisol Baños, terapeuta especialista en salud mental, emocional y duelo. Primero saludarte, Marisol. ¿Cómo estás? Qué gusto, buenos días. Hola, muy buenos días, Gerardo. Excelente. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Híjole, hablándonos de estos temas en donde estoy casi seguro, Marisol, que el tema de hoy, en algún punto lo hemos experimentado, porque además el concepto se ha popularizado. El hablar de cambios emocionales que al sol de hoy se viven, porque lo observamos en la familia, en el trabajo, lo vemos en la calle en general, ¿no? Muchos cambios emocionales. Esto nos pone a pensar que se necesita identificar estos cambios emocionales. Y uno de ellos es la ansiedad. Lo hemos escuchado muchísimo, repito, se ha popularizado el término y la gran mayoría lo ve como algo muy malo. ¿Cómo podemos identificar que estamos viviendo o estamos experimentando ansiedad? Doctora, platíquenos. Ok, muchas gracias. Efectivamente, fíjate que sí se ha popularizado. A veces decimos la palabra estoy ansiosa, pero sin saber realmente lo que estamos viviendo. Esto viene siendo un desequilibrio físico, mental y emocional. Es excesiva preocupación por algo o por cualquier cosa que estemos pasando. Vienen pensamientos irracionales que de momento creemos o pensamos que si me están engañando, que si mi trabajo me sale mal, que si la tarea, que si me presento, que si no me va bien. Obviamente esto va generando un pulso acelerado, manos temblorosas, a veces sudoración, boca seca, a veces llega a existir dolor de cabeza, que termina siendo hasta en migraña, de tanto estar piense y piense, así como fatiga, tics, dificultades de concentración, obviamente, porque no puedo aterrizar lo que estoy viviendo, irritabilidad, tensión muscular. Esta, fíjate que es muy interesante porque de momento no lo percibimos, nos sentimos muy agotados, muy cansados, pero es porque estamos tensos. Bien. Quiero preguntarle algo para puntualizar, doctora, porque lo he escuchado muchas veces. ¿Es lo mismo sentir ansiedad, sentirte ansioso, que tener un ataque de ansiedad, como lo que acaba de describir, cuando ya nuestro cerebro comienza a manifestarlo incluso de manera física, cuando ya hay dolor, cuando ya hay tensión, cuando ya hay sudoración? ¿Es lo mismo sentir ansiedad o sentirse ansioso a tener un ataque de ansiedad? Fíjate que tenemos ansiedad positiva y ansiedad negativa. Obviamente todos vamos a tener ansiedad. La ansiedad nos permite fluir. Un ejemplo sencillo es, supongamos cuando un perro nos ladra y vemos que está feroz, pues obviamente tenemos mecanismos de defensa. Automáticamente puede ser que nos quedemos parados o corramos, pero eso es lo que provoca la ansiedad, esa defensa. Sin embargo, la ansiedad negativa viene siendo la que ya nos daña, la que nos perjudica, la que de momento puede provocar a lo mejor depresión, puede provocar que caigamos así como que estoy muy tenso, voy a tomar un alcoholito y llegamos al alcoholismo. Ajá. Esa es la gran diferencia. Podemos decir que la ansiedad también puede identificarse como un miedo mal enfocado, miedo mal activado, porque en esencia es parte del miedo, ¿no? Sí, fíjate que sí, efectivamente puede ser un miedo mal enfocado por los pensamientos que llegan a mi cerebro. Esto puede llegar hasta el pánico incluso, ¿no? Hay veces que tenemos así como que el temorcito de que nos pueda pasar algo, pero en realidad no nos está pasando. Tenemos que hacer como que ese equilibrio de
¿Cuántas veces me ha pasado? Y a veces nunca nos ha pasado. Ejemplo, a veces digo, es que tengo miedo de que me asalten. Es que tengo mucho miedo y vivo aterrorizada de no salir por el miedo. Y realmente nunca me han asaltado. Es porque escucho. Bien, ahora, la siguiente pregunta, doctora, ¿en qué nos afecta la ansiedad? Ya mencionó algunos ejemplos, pero principalmente ustedes como psicólogos, ¿cómo han detectado en qué nos afecta la ansiedad o en qué le afecta la ansiedad a alguien que lo padece como tal, que padece este tipo de ataques de ansiedad, pues no en el día a día, pero sí de manera frecuente? Sí, fíjate que es detectable porque es gente que de momento deja de ser funcional. Okay. Las labores no las pueden continuar comúnmente. Ejemplo, a veces llegan a tener hasta fobia social porque están expuestos y esto no les permite hablar, no les permite comentar. Incluso existe un daño tremendo en el autoestima. Esto llega a provocar, como te había dicho, la depresión, llega a provocar problemas de alcoholismo, mal rendimiento y concentración. Obviamente, si estoy ansiosa, pues no me puedo concentrar. Problemas digestivos. Fíjate que normalmente las emociones las llevamos al estómago siempre. Se lleva al estómago, tenemos problemas a veces decimos tenemos gastritis, colitis, tienen que ver con la ansiedad. Como te había comentado, migraña, aislamiento social, problemas de pareja, destrucción familiar, de familia, de hijos, a veces el llanto incontenible, es una mala calidad de vida completamente y esto puede llegar al suicidio, Gerardo. Wow, es un tema muy serio que no me dejará mentir, doctora. Se detonó mucho con la pandemia por la incertidumbre que la pandemia representó y al sol de hoy ha disminuido, pero todavía representa cierto grado de incertidumbre por lo que ocurría a nuestro alrededor, familia, amigos que se iban, de pronto se suma el tema económico, los despidos, me dieron de baja, ya no tengo trabajo, todo eso logró un cúmulo de emociones tan inmediatas que de pronto no las supimos controlar y empezó a detonar la ansiedad. Eso es parte de lo que ocurre, ¿no? Así es. Fíjate que realmente la pandemia sí nos dejó un caos en cuestión de ansiedad. Obviamente la gente al haber tenido un desequilibrio en cuestión de cronograma, en cuestión de actividades, en cuestión de tiempos, incluso por ejemplo teníamos muy marcado el horario de levantarnos, el arreglarnos, sí, el bañarnos, todo bien disciplinado y de momento al llegar la pandemia existió el desequilibrio y eso provocó ansiedad y depresión. En diferentes intensidades, porque si te pones a pensar, radio escucha, en tu amigo, en tu familiar, que de pronto lo viste que cambió su actitud y en retrospectiva piensas, también a mí me pasó, yo también tuve cierto grado de ansiedad, a lo mejor no se me detonó a nivel físico, pero sí lo sentí, sí lo percibí y es algo que vivimos prácticamente todos, pero aquí es cuando entran ustedes los expertos también, doctora. ¿Qué podemos hacer para, cómo le podemos llamar, disminuir o controlar la ansiedad? Porque creo que no se puede curar como tal, no se trata de una enfermedad o algo así. Así es. Creo que vienen siendo las dos partes, Gerardo, okay, porque de momento sí es el controlar, pero también disminuir la vez. A veces no va a llegar al 100% por lo que te decía de que tenemos la ansiedad positiva y negativa, pero aquí es ser funcionales con todo y la ansiedad. Y aquí lo más importante es identificar que debemos modificar nuestro estilo de vida. Eso es de ley. Okay. Algo estamos haciendo mal, que de momento a lo mejor nos saturamos de trabajo, a lo mejor no tenemos una agenda. A veces creemos ser superwoman o Superman, que cumplimos con todas las obligaciones y a veces nos agendamos cosas que no. Obviamente se les pide, siempre la respiración nos va a rescatar. No sabemos respirar,
respiramos de manera agitada, de manera irregular, es que empecemos a respirar. Podemos checar algunos videitos de respiración, respiración diafragmática, o algún tipo de relajación o algo así por el estilo. Podemos practicar yoga. Y algo bien interesante, fíjate, sería no resistirnos ante lo que estamos viviendo. No evitar, por ejemplo, si me va a tocar exponer, no evitarlo, no buscar evitarlo. ¿Por qué? Porque estamos confrontando y estamos provocando que seamos resilientes. Obviamente, también una alimentación sana, tenemos que contar con nuestra red de apoyo. Fíjate, algo bien interesante que podemos hacer es dibujar mandalas. Okay. El dibujar nos relaja. Buscar un hobby, hacer manualidades y, como te comento, seguir video para combatir la ansiedad, porque a veces vemos cosas muy violentas y nos agrada, que es lo peor, y decimos, es que estoy ansiosa, y hacerlo todo esto. Tengo alguna pacientita que le digo, ¿has hecho todo lo que te he dejado? No. Entonces, ¿cómo puedo combatir la ansiedad si no me ayudo yo a misma? Exacto. Eso es clave. Mientras describe algunos tips y cómo disminuir la ansiedad, doctora, recordé también anécdotas de amigos, compañeros, que incluso familia, que me han dicho, es que en el trabajo de repente empiezo a sentirme raro. En el transporte público, al momento tengo un compañero que es músico, un amigo, un buen amigo que es músico, y dijo, es que estoy haciendo una actividad que a mí me gusta, estoy tocando este instrumento y comienzo a sentir ansiedad. Esto que usted nos acaba de decir, quiero pensar que lo tenemos que enfocar al momento en el que estamos. Es decir, si tienes un libro de mandalas en el transporte público y crees que es momento óptimo para pintar, para relajarte, hazlo. Pero lo ideal es la respiración, eso lo podemos hacer en cualquier escenario, ¿no? Así es, fíjate que hay una técnica que se llama tapping, que la recomiendo mucho, y son golpecitos incluso abajo de la nariz, respirando, podemos darnos golpecitos hasta que nos calmemos, y sí ayuda bastante. Bien, sí, hay que saber aplicar estas técnicas, digo, en el transporte público, en la combi, con permiso voy a hacer yoga porque me estoy sintiendo ansioso, pues como que no, ¿verdad? Entonces, hay varias técnicas que se pueden aplicar en el escenario en el que estés. Lo ideal, doctora, y creo que aquí la palabra clave es identificarlo y no negarlo. No me está dando, y entonces comienza tu cerebro a jugarte en contra, entonces aceptarlo. Identificarlo y comenzar a aplicar estas técnicas. Doctora, habrá mucha gente que quiera platicar más de este tema directamente con usted. ¿Cómo podemos estar en contacto? Claro que sí, me encuentran en mis redes sociales, en Instagram y Facebook, como Soy Psicóloga Mar. Ahí encontrarán mi número telefónico y algunos de los integrantes de mi equipo, su servidora, los estaremos atendiendo, con gusto. Excelente, muchísimas gracias como siempre a la doctora Marisol Baños, terapeuta especialista en salud mental, emocional y duelo. Doctora, gracias, que tenga un excelente día. Igualmente, Gerardo, buen día.